Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar de probabilidad. Para ello vamos a empezar hablando de qué es eso de la probabilidad. La probabilidad es el grado de confianza que podemos tener en que algo ocurra, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es un acontecimiento, un hecho, cuyo resultado influye el azar, es decir, no sabemos qué va a ocurrir. Por ejemplo, pues al lanzar un dado no sabemos qué número va a salir. Si yo lanzo el balón a la canasta, no sé si voy a encestar o no. Si saco una carta de la baraja, no sé cuál de ellas va a salir. Igual que cuando juego al bingo o cualquier otro juego de azar. Después vamos a definir qué es el espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados, de todos los casos posibles. Por ejemplo, si tenemos un dado normal y corriente, pues como el dado tiene 6 caras, el espacio muestral van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, las 6 opciones que tiene el dado de salir. En cambio, si tenemos una moneda, pues las monedas tendrán cara o cruz. Por lo tanto, el espacio muestral estará formado por la cara y la cruz. Después hablaremos de un suceso. Un suceso son un conjunto de elementos del espacio muestral que queremos analizar. Por ejemplo, si yo quiero que el dado sea menor que 3, pues los casos que yo voy a coger del espacio muestral serán el 1 y el 2. De todos los que tenía, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que era el espacio muestral, me quedo solo con los que cumplan la condición que yo he puesto, que sea menor que 3. En este caso, el 1 y el 2. Bien, podemos decir que un suceso es seguro cuando no puede pasar que no ocurra, es decir, solo si va a ocurrir sí o sí. En estos casos, la probabilidad siempre va a ser 1. Por otro lado, por ejemplo, tirar un dado y que salga un número menor que 7. Un dado normal y corriente, como tiene que estar del 1 al 6, siempre va a ser menor que 7. Entonces la probabilidad será 1. Por otro lado, un suceso imposible es aquel que no puede ocurrir. En este caso, la probabilidad será 0. Un ejemplo puede ser tirar un dado normal y que salga un 7. Eso será probabilidad 0, es decir, es imposible. La mayor parte de las veces vamos a hablar de probabilidades que están entre el suceso seguro y el imposible, es decir, que la probabilidad estará entre 0 y 1. En este caso tenemos una ruleta donde la mayor parte de esta ruleta es roja y un trocito pequeño es amarillo. Pues entonces podemos decir que la probabilidad de que caiga la flecha en el rojo está muy cerca de 1, es muy probable, y en cambio la probabilidad de que salga el amarillo está muy cerca de 0, es poco probable. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular esas probabilidades. En el caso de que estemos hablando de una experiencia irregular, que yo no pueda deducir cuál va a ser la probabilidad, pues lo que tenemos que hacer es experimentar. Y vamos a decir que la probabilidad será el número de veces que cumple el suceso partido por el número de veces que se realiza el experimento. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad que hay de que un jugador enceste al tirar la canasta, pues tendríamos que hacer un experimento. En este caso tenemos que hemos lanzado 30 veces a canasta y de esas 30 veces hemos encestado 23. Pues simplemente tenemos que decir cuántas veces ha encestado 23. Pues 23 es el número de veces que cumple el suceso al numerador. ¿Cuántas veces ha lanzado? Es decir, ¿cuántas veces se realiza el experimento? 30. Pues entonces la probabilidad de encestar será 23 partido por 30. Ponemos otro ejemplo. Vamos a tirar la zapatilla al aire varias veces. ¿Cuántas veces? 200 veces. Entonces diremos que el número de veces que se realiza el experimento, vamos a ponerlo así, el experimento será de 200 veces. El experimento será igual a 200, porque lo hemos hecho 200 veces. En cambio, de esas 200 veces, 120 han caído de pie, cumplen la condición que yo estoy pidiendo. Es decir, se cumple para 120 veces. Pues entonces la probabilidad de que caiga sobre la suela, es decir, pues que caiga de pie, será de 120 las veces que lo cumple, partido de 200 las veces que he experimentado. Aquí simplemente tendríamos que simplificar, que nos saldría a 3/5, ¿vale? Y luego dividimos que esto es un 0,6, es decir, un 60%. Y nosotros muchas veces vamos a pedir que demos la probabilidad o en forma de fracción o en forma de porcentaje. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si esta experiencia va a ser una experiencia regular? Es decir, siempre va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, la probabilidad de un dado o la probabilidad de una moneda. En estos casos vamos a utilizar la ley de Laplace, que dice prácticamente lo mismo que en el caso anterior, y es que el número de casos favorables, el número de casos que nos valen a nosotros, partido por el número de casos de opciones o de respuestas posibles. Vamos a poner un ejemplo. Hablamos de un dado.
y queremos sacar un 2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 2? Pues tenemos que los casos favorables de todas las opciones que tenemos en el dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, solo nos vale una, que es el 2. Pues entonces, casos favorables, 1. Al numerador irá un 1. Y por otro lado, casos posibles, 6. Hemos dicho que el espacio muestral está compuesto por 6 casos. Pues entonces, 1 de los 6 casos. La probabilidad será un sexto. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que en esta urna yo meta la mano y saque una bola roja? Pues vamos a ver el número de casos favorables y el número de casos posibles. En este caso, el número de casos favorables es 5. ¿Por qué? Porque hay 5 bolas rojas. De todas esas bolas, 5 me valdría coger, las otras no. Ahora, ¿cuál es el número de casos posibles? 20. ¿Por qué? Porque hay 20 bolas en total. Entonces la probabilidad va a ser el número de casos favorables, 5, partido por el número de casos posibles, 20. Eso, si lo simplificamos, es un cuarto. La probabilidad de extraer una bola roja de esta urna es un cuarto. Ahora vamos a dar esta misma probabilidad en forma de porcentaje. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero dividir 1 entre 4, que sale a 0,25, y después multiplicar por 100, 25%. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, lo que queremos es que salga una bola, pero que no sea ni roja ni negra. Los casos posibles son los mismos, 20, porque sigue habiendo 20 bolas, pero los casos favorables ya cambian, ya no son 5 bolas las que me valen. En este caso serán 13, las azules y las verdes. Hay 8 azules y hay 5 verdes. En total, 13 casos que nos valen para nuestra condición. Por tanto, la probabilidad será 13 partido de 20, que si hacemos el porcentaje nos sale un 65%. Bien, pues esto es todo lo que vamos a ver por ahora de probabilidad. Espero que haya quedado claro y si no, pues siempre podéis preguntarme. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.